clase, pero ya ahora estamos de vuelta para poder continuar con nuestras clases. Creo que ahora va a ser un poquito menos de contacto físico. De verdad, los voy a extrañar, el que nos riamos juntos en la clase, el vernos y no es lo mismo ese sentimiento de llegar a clase, de verlos ahí, de ver los que me ponen atención o le ponen interés a la clase, inclusive los que llegan solo a dar una vuelta, pero de todas maneras llegan a la U y créanme lo que ese sentimiento que producen los salones de la facultad es lo que nos hace crear ese sentimiento de pertenencia hacia la facultad, no solamente por el agradecimiento a la universidad de como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Estar ocupando un salón en una universidad pública y gratuita, sino que aparte que nos está forjando un sueño, sino las amistades y las relaciones que podemos crear allá adentro, que se los aseguro que para toda la vida les va a servir. Ahí van a ver que cuando anden confiésenlo, ¿verdad? Confiéselo cuando anden en torre de tribunales, cuando anden en el Ministerio Público, en PGN, en la PDH o en cualquier institución o en cualquier lugar que le digan, ahí va el ICBE, o te recordás que nosotros recibíamos clases juntos, o te recordás de aquella Ligda que se operó la nariz y estaba así toda dándonos clases toda llena de microporte en la nariz. Pero créanme lo que todo sirve para bien. Y pues, obviamente, todas esas relaciones solamente se crean cuando tenemos esa relación de manera presencial. Lo bueno es de que ustedes ya se conocen y pues no pierdan ese vínculo que han creado los días que pudieron estar presencial o los semestres que estuvieron presencial y sigámosle dando mucho esfuerzo a la carrera, independientemente que ahora estemos virtual. Para ustedes creo que va a ser mucho mejor porque van a decir así no tenemos que soportar a esta que nos obligue a ir a clases para dejarnos entrar el código porque yo ya los conozco y ya me los veo en grupos de WhatsApp haciendo el examen entre todos, pero ni crean que va a estar bien facilito. Así que no se las voy a poner tan fácil. Tal vez me van a jugar la vuelta porque ya los conozco y porque yo fui estudiante, pero voy a hacer que les cueste un poquito porque tampoco nos vamos a ir dormidos de derecho mercantil. ¿Se recuerdan que en la clase anterior ya habíamos iniciado a platicar de los títulos de crédito en específico, ¿verdad? Habíamos dicho que eran 13 títulos de crédito, ya habíamos hablado de la letra de cambio, que fue el primer título de crédito regulado en nuestro Código de Comercio, y luego vimos el pagaré, y luego de ello entramos a ver en materia el cheque, más no lo vimos completamente, nos quedamos ahí por el medio y les explicaba que el cheque tiene diferentes modalidades que también las vamos a ver, muchas de ellas obsoletas que ya no se usan, otras que se usan porque inclusive el cheque no se utiliza, pero el cheque tiene su historia, ¿verdad? Entonces, mientras que se encuentre regulado en nuestro Código de Comercio, pues vamos a tener que seguir aprendiendo de él, aunque muchas personas ya no lo utilicen, pero es una manera de hacer que el comercio circule de una manera más ágil y pues el que no lo veamos a diario no significa que aún no sea de utilidad para nosotros y sobre todo para lo que se dedica o para lo que estudia esta rama, que es el comercio. Entonces, como saben, siempre lo hacemos. Solo déjenme, se me había olvidado, miren, ya son las 7:10. Ahora tengo que mandar pantallazos de las clases, del inicio de clase y del final de clase. Ahorita ya me agarró la tarde, pero del inicio de clase y el final de clase. Entonces yo voy a estar aquí con ustedes desde temprano, ahora desde las 7, aunque empecemos a las 7:05, como habíamos quedado antes, pero sí tengo que tomar de inicio de clase y de final de clase porque tengo que mandarlo a coordinación, ¿verdad? Porque es parte de nuestras obligaciones para ellos poder tener un control también. Entonces solo voy a hacer esto porque no sé cómo se hace. Ahorita vamos a tomar un screenshot y permítanme por aquí porque yo no soy muy buena para ello. Ah, ya sé cómo. Ahora tienen ustedes esta ventaja de que tienen una tijera en el escritorio. Yo antes para poder hacer esto le daba print screen a la pantalla, los que son de la vieja escuela, igual que ya me entenderán, print screen a la pantalla, me iba a Paint, que ustedes ya ni lo conocen, le daba a pegar, ahí le daba a recortar y entonces ya me quedaba un pantallazo, pero ya lo tenemos por acá. Y,
No sé por qué ahí está, se escuchaba eco. No sé de quién será, pero vamos a ver. Muy bien, les voy a compartir la pantalla como siempre lo hacemos para que ustedes vayan viendo. ¿Se recuerdan que yo les dije que les iba a traer unos ejemplos? No les pude colocar el de las clases de cheque aún porque solo voy a ajustar mi pantalla porque tengo todo aquí. Pero les traje el de pagaré para que nosotros lo podamos verlo. ¿Me confirman si ven la pantalla? Licenciada. Sí, Muy, licenciada. muy bien. Vamos a hacer un repaso de unos 5 minutos para poder llegar al pagaré y que ustedes puedan este, entender el ejemplo, ¿verdad? Rapidísimo, rapidísimo. Bueno, decíamos que la letra de cambio era un título de crédito en el cual un sujeto llamado librador ordenaba a otro llamado librado o girado que pague una cantidad de dinero al beneficiario, a la persona que tenga el título en su poder. La letra de cambio decíamos que era una orden de pagar una cantidad de dinero. O sea, yo le ordeno a una persona que le pague dinero a otra persona. Esa es la letra de cambio. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Y como nos dice, le pague una cantidad de dinero, decíamos que la letra de cambio representaba dinero, que eran las dos modalidades que representan los títulos de crédito, que representan dinero y mercadería. Los requisitos especiales decíamos que estaban en el artículo 441, que recuérdense que era la orden incondicional de pagar una suma de dinero, que es el más importante. Espero que tengan su código de comercio por ahí para ir repasando conmigo, por si se les pasó alguna cosa, pues lo puedan ir anotando. Igual yo sé de que ustedes pues van a hacer sus chanchullos ahí en el examen, pero al final a mí lo que me interesa es de que ustedes aprendan y como yo les he dicho siempre, la superación es igual que la salvación, es personal y yo me voy a esmerar porque ustedes aprendan y de ustedes va a depender querer aprender. Entonces decíamos de que aparte de los requisitos generales que son para todos los títulos de crédito el 386, la letra de cambio tenía el 441 y que este nos indica que es la orden incondicional, como ya les dije, de pagar una suma de determinada de dinero. El nombre del girado siempre tiene que ir. El girado es la persona que está obligada a realizar el pago, ¿verdad? De la letra de cambio y la forma de vencimiento. ¿Quiénes eran los sujetos? Librador, librado y beneficiario. ¿Cuáles son las formas de vencimiento? Que era donde nos perdíamos. Y por eso quise regresar acá, porque yo sé que esto tiende a confundir mucho, entonces yo quise regresar acá por si alguien no había estado, para que tenga un refresh de esto y entonces podamos continuar con las demás. No quiero perder mucho tiempo acá, pero sí necesito que le pongamos atención. Tenemos 4 formas de vencimiento. Acuérdense que está formas de librar, formas de circular y esta es forma de vencimiento. No lo vayan a confundir. Creo que de las otras dos formas ya hablamos muchas veces, pero de las formas de vencimiento es como que el segundo repaso que les doy o el tercero más o menos, porque me gusta regresar un poquito para que ustedes tengan refresh de las cosas. Entonces tenemos a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. A la vista quiere decir que al momento que usted presente la letra de cambio, se debe pagar. O sea, usted se la presenta al girado, aquí está mi letra de cambio y el girado debe de hacer el pago en el momento que usted se la presenta. Luego tenemos a cierto tiempo vista, dice primero se le presenta al girado para que él acepte y luego se le presenta para que lo pague. Entonces, si la letra de cambio indica que es a cierto tiempo vista, yo voy a llegar primero con el girado y le voy a presentar la letra de cambio. ¿Se recuerdan que en el ejemplo que teníamos anteriormente, ya lo habíamos visto porque la letra de cambio sí tuvimos un ejemplo? Tenemos un espacio para la aceptación. De la aceptación ya hablamos, ¿verdad? Es ese acto a través del cual el girado firma la letra de cambio y se compromete con ello a realizar el pago. Está aceptando la obligación que tiene de realizar ese pago. Ya lo vamos a ver aquí adelante. Entonces, en este acto de yo le presento, él acepta, me firma la letra de cambio a un costado. Eh, y luego yo regreso con él al tiempo, a los días o lo que se haya establecido, 10 días, 15 días, se la puedo presentar a mediados de vez
es el 15 y puedo regresar con él a finales de mes para que lo realice el pago, pero así funciona, ¿verdad? A la vista yo lo presento, no necesita aceptarlo, ya lo vimos, que no es necesaria la aceptación en el único que es obligatorio la aceptación es a cierto tiempo vista. Entonces yo lo presento a la vista y él me lo paga. Yo lo presento a cierto tiempo vista, él me lo acepta y luego regreso y él me lo paga. Y luego tenemos a cierto tiempo fecha, que son aquellos donde no se establece un tiempo contado específico para pagar la letra de cambio, sino se hacen aquellas menciones que eran las que están reguladas en estos artículos. Como es rápido, yo no me voy a ir a los artículos, pero ustedes deben de leerlos. Y es cuando nos dicen a principios de mes, a mediados de mes, a finales de mes. Cuando nos dicen a principio de mes, se tomará el primer día del mes. Cuando nos dicen a mediados de mes, se recuerden que es el día 15 del mes. Y cuando nos dicen a final de mes, se tendrá por el último día del mes. Si el mes es de 28 días, pues el día 28. Si cae en día inhábil, pues puede ser al día siguiente. Eh, También nos decía dentro de 15 días. Entonces, esta es una modalidad a cierto tiempo fecha, cuando no se establece una fecha en específico, sino que se pacta eh, que sea, yo le voy a pagar, porque puede ser en pagos, también ya lo vimos, yo le voy a pagar el 15 a mediados de cada mes, entonces se entiende que es el 15 de cada mes. Y a día fijo es, la letra de cambio indica la fecha exacta en la que se va a realizar el pago. Entonces ahí dice en tal fecha, ¿verdad? El día 20 de abril, el día 15 de abril, ahí se especifica exactamente la fecha. Como les decía, no confundamos las formas de librar con formas de circular y con formas de vencimiento, son cosas diferentes. Las formas de librar la letra de cambio es a cargo de tercero, a propio cargo y a propia orden. Decíamos que las clases de aceptación, habíamos hablado de las clases de aceptación que era obligatoria, ya dijimos, ¿verdad? Es a cierto tiempo vista. Aquí es obligatorio. Aquí siempre tiene que aceptarlo y potestativa para el otro, para los otros tipos de cheque, pues si yo quiero de que se tenga que aceptar primero, tengo la facultad, pero no es obligatorio. Se hace de forma voluntaria, se pacta entre las partes y eso se puede dar a día fijo y a cierto tiempo fecha, ¿verdad? El protesto está libre de protesto, salvo que en su texto se establezca esas circunstancias. Se recuerdan que hay una cláusula cuando no es obligatorio el protesto, pero si yo quiero que se proteste, porque recuérdense que hay protesto por falta de aceptación, acá las tenemos abajo, y protesto por falta de pago. Entonces yo quiero que se proteste, entonces yo debo de colocar una cláusula. Luego decíamos que sí se puede tener un aval porque representa dinero y siempre que se represente dinero aparece la figura de aval. Cuando se representan mercaderías no se puede avalar. Eh, Solo se pueden circular a la orden, si se recuerdan las formas de circulación es nominativos, a la orden y al portador. Entonces aquí solamente se puede a la orden, ¿por qué? Porque siempre debe de ir a quien se le debe pagar, ¿verdad? Siempre, siempre tiene que ir a quien se le debe pagar. Los nominativos son cuando llevan el nombre específico de la persona a la que se le debe hacer efectiva la obligación, o sea, del beneficiario, y tienen un registro. En este caso solamente se necesita que la letra de cambio lleve inmerso el nombre del beneficiario para poder hacerlo y para circular solamente basta con el endoso y la entrega. A eso se refiere con circulación. Para que este circule solamente se necesita que se endose y que se entregue. ¿Cuáles son las clases de pago? Como decíamos, la letra de cambio no por fuerza se tiene que pagar totalmente, pero totalmente es una clase de pago. Luego tenemos el pago parcial, el pago anticipado y el pago por depósito. Pago parcial, ya decíamos que se conviene. Se recuerdan que todo lo que se pacte entre las partes en cuanto al título de crédito tiene que quedar establecido en el mismo título de crédito o en una hoja adherida a él. No puede decirte que sí lo hablamos de palabra y no, todo tiene que quedar plasmado en el título de crédito. Entonces tenemos el pago parcial, se paga una cantidad parcial y se incorpora en el título de crédito cuánto se pagó y cuánto se adeuda. Entonces así es como lo vamos haciendo. Un pago anticipado que es, bueno, yo tengo el dinero antes de tiempo, se lo quiero pagar. Acá tenemos que la ley nos le da la facultad al beneficiario de no aceptarlo. Si él no quiere, no lo acepta hasta la fecha que se pactó
para que se realizara el pago y el pago por depósito pues es cuando se llega la fecha para realizar el pago y no se hace presente la persona, el beneficiario con el título de crédito, entonces yo puedo depositarlo y eso me queda a mí como comprobante o hace las del pago, ¿verdad? Que se le hubiese dado a él en tiempo para evitarnos un problema posterior. Plazo para el pago, dice el día de su vencimiento, dentro de los 2 días hábiles siguientes. Si vence fines de semana, que no es un día hábil, en asueto es que no es un día hábil, puede ser a los 2 días hábiles siguientes. O dentro también dice, porque probablemente si caiga en un día hábil, pero él todavía tiene 2 días hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento para poder realizar el pago y que no haya como ningún inconveniente. Luego decíamos que existían dos modalidades de la letra de cambio, que es la letra de cambio domiciliaria, que es aquella donde yo indico que voy a realizar el pago de la letra de cambio al beneficiario. Yo como girado le voy a realizar el pago al beneficiario, pero se lo voy a realizar en otro domicilio diferente al donde se creó la letra de cambio, o probablemente en este se le va a pagar aquí y en otro pago, porque esa pago es verdad, se va a realizar el pago en otro lugar, pero siempre se deja constancia y siempre se hace ver que el pago se está realizando, aunque sea otra persona y en otra dirección que se esté efectuando, ¿verdad? Para que eso es lo que prevé es, yo les daba el ejemplo de me voy a ir de viaje y entonces yo hago mi primer pago esta vez y luego ya vienen y yo digo, bueno, el siguiente pago lo va a realizar mi mamá en su casa, ¿verdad? En su domicilio. Entonces, esta es domiciliaria. Es aquella en la cual el librador puede señalar cualquier domicilio para realizar el pago. No sé quiénes, bueno, yo me imagino, voy a regresar con ustedes un poquito. Yo me imagino pues que la mayoría no ha visto eso, pero antes cuando vendían cosas, cuando nos vendían, bueno, vendían cosas, yo estaba pequeña, vendían cosas como ollas que pasaban vendiendo en la calle, ollas o cuestiones así, muebles y todo eso que vendían antes en la calle, había una como tarjetita. Entonces, esas tarjetitas tenían un nombre, un monto del que se adeudaba y cada cuánto tiempo había que pagarlo. Entonces, sí, cuánto era la cantidad que había que pagarlo, uno firmaba que sí aceptaba que debía eso. Eh, entonces, se le iba dando chequecitos como que iba pagando o iba abonando, eso es el pago parcial, ¿verdad? Pagos parciales o pagos por abonos que también lo vamos a ver más adelante, pero esto se podría decir que es una especie de título de crédito y habían veces, ellos venían a cobrar a donde habían dejado, ¿verdad? Pero también se podía como cambiar, es solo como un... Y la letra de cambio domiciliaria es aquella mediante la cual, con la cláusula o indicaciones reguladas en el artículo 450, en el texto de una letra de cambio a la que se acompañen documentos que normalmente son representativos de mercaderías, obligará al tenedor de la letra a no entregar los documentos, sino mediante la aceptación o el pago de la letra de cambio. Entonces, quiere decir que para que él pueda realizar esto, entonces tiene que haber una contraprestación, tiene que entregar ciertos documentos, pongámosle que sea de vehículos, entonces los documentos del vehículo, ¿verdad? Bueno, que la letra de cambio representa dinero. Entonces, en este caso podría ser un cheque tal vez que se entregó o algo representativo de alguna mercadería, ¿verdad? Entonces, acá ellos sí tienen que dar eh, estos documentos que representan esto, pero en sí la letra de cambio está representando el monto que valen ellos, pero para que se les entregue o para que sea efectivo tienen que entregar estos documentos. Luego teníamos el ejemplo, aquí ya lo hicimos como un poquito más práctico. Decíamos que el nombre del título, lugar y fecha de la creación, formas de vencimiento, orden incondicional de pagar, nombre del beneficiario, suma de dinero a pagar, o sea, el derecho que incorpora, firma de la persona creadora y el nombre para identificarla, domicilio y dirección del librador, nombre del girado o librado, dirección del librado. Y acá teníamos el ejemplo en blanco, por si ustedes quieren, pues también cuando se les haga llegar su documento, acá está para que ustedes, y si se dan cuenta, en esta parte de acá es donde tenemos el espacio para la aceptación. Aquí dice número 11, espacio para la aceptación con reglón para la firma del librado y para la fecha de aceptación. Entonces aquí, concepto, aceptación de la letra de cambio, la firma y la fecha en la que la está aceptando, ¿verdad? O acepto el pago de la letra de cambio o acepto el pago de tanto, la firma y la fecha. Acá lo tenemos ya para que ustedes lo vean como lleno. Y dice el tipo, ¿se recuerdan? El tipo de título de crédito. Entonces acá letra de cambio,
por un monto de 500 quetzales, el lugar y la fecha de la creación. Esta es la forma de vencimiento. Si se dan cuenta, dice a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se presente la letra de cambio, se tiene que pagar. Si no dijera a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha. Entonces, a la vista se servirá pagar usted esta única letra de cambio a la orden, esta única letra de cambio porque solamente existe esta, no hay más. Esta única letra de cambio a la orden de Kevin Alexander Rodríguez de León, la suma de 500 quetzales. Juventino Alexander Caprio Paz, 20, y Selma Humberto Zapón, 13 calle. Entonces acá es como nosotros vamos a llenar nuestra letra de cambio. Ahora estábamos en el pagaré y decíamos que el pagaré es cuando una persona llamada liberador se compromete o promete a otra llamada beneficiario pagar una cantidad de dinero. Yo aquí, a diferencia de la letra de cambio, yo no le estoy mandando a alguien a que realice el pago. Aquí yo le estoy prometiendo a una persona que yo le voy a realizar el pago del pagaré. ¿Quiénes intervienen? Librador y librado, que son la misma persona, porque yo estoy emitiendo el título de crédito, en este caso el pagaré, y yo soy quien debe pagarlo. Entonces, yo soy el librador y el librado, o el librador y el girado, como ustedes lo han venido escuchando, ¿verdad? Tanto el que crea el título como el obligado a realizar el pago. Eh, y el beneficiario, ¿verdad? Que es a quien yo le estoy prometiendo pagarle la cantidad de dinero. Formas de vencimiento acá solo vencen a día fijo, no tienen que llevar una fecha en específico, quiere decir que no puede ser de las otras formas. Formas de librarse a propio cargo, obviamente, ¿verdad? Yo soy la persona obligada, yo lo estoy emitiendo, yo soy la persona obligada a pagarlo. Y formas de circulares a la orden. ¿Por qué? Porque tiene que llevar el nombre del beneficiario siempre. Aceptación, no existe una aceptación, ya aquí quien está librando está aceptando, obviamente, porque yo le estoy prometiendo que lo voy a pagar, prácticamente estoy aceptando que le debo esa cantidad de dinero. Em, clases de pago total, parcial, anticipado por depósito, que ya lo habíamos visto antes, y por amortizaciones, que habíamos dicho que es el tipo de pago que normalmente utilizan los bancos, que es usted deposita una cantidad de 1,000 quetzales al mes y usted tenía una deuda de 10,000 quetzales, pero usted deposita 1,000 quetzales al mes, no va a salir en 10 meses, usted va a salir en 20 meses, en 25, no sé también cómo funcionan los bancos, pero es porque de esos 1,000 quetzales que usted va a dar al mes, el 60% es de intereses y gastos administrativos y un 40% que va abonado a capital. Y entonces así va, es como van las cuotas mensuales, ¿verdad? Estas eh, normalmente incluyen los intereses y todos los gastos pues que se tenga por la deuda o por el dinero que se adeuda. Eh, bueno, pago amortizaciones que decíamos que es lo que les estoy explicando acá, que es una parte de capital y una parte de intereses. Protesto, se encuentra libre de protesto. Intereses que son los que generan, se pueden generar, pero acá en el artículo 491, si se recuerda, hablaba de otro tipo de interés. Y lo vamos a leer rapidito porque aquí no lo tienen como muy ampliado y entonces intereses, dice el pagaré podrá establecer intereses convencionales. ¿A qué se refiere con convencionales? Intereses que se hayan convenido entre las partes. O sea, a eso se refiere. Pongámosle, tal vez no es un pago de amortizaciones, pero sí es el pagaré se realizará por pagos, no por amortizaciones. Entonces se dice, bueno, entonces yo te voy em, a cobrar un 2% de interés mensual por este dinero que tú me estás prometiendo que me vas a pagar, pero siempre va a llevar un 2% de interés mensual, ¿verdad? Pero si se pueden cobrar intereses, tienen que quedar plasmados en la misma letra de cambio, pero debe de ser convenido por las partes. Aval, pues puede avalarse porque representa dinero. Habíamos hablado de las diferencias del pagaré y la letra de cambio, que el pagaré incorpora una promesa incondicional de pagar, mientras que la letra de cambio incorpora una orden de pagar una cantidad de dinero. El pagaré, un requisito específico del pagaré es el nombre del beneficiario y en cambio de la letra de cambio es el nombre del girado, ¿verdad? Eh, que es la persona que está obligada a pagarlo y en cambio en el pagaré es la persona que se va a beneficiar de este dinero. En el pagaré solo se libra a propio cargo, en cambio en la letra de cambio de las tres formas, ¿verdad? A propio cargo, a propia orden y a cargo de tercero,
El pagaré vence solo a día fijo y la letra de cambio vence de las cuatro formas. Por eso es de que normalmente vemos la supletoriedad de la ley en la letra de cambio, porque la letra de cambio, si se dan cuenta, se libra de las tres formas, vence de las cuatro formas. Tiene aceptación, puede tener protesto, o sea, prácticamente todo está regulado en la letra de cambio. Si se da cuenta, no podría ser al pagaré supletorio porque el pagaré solo vence a día fijo, entonces solo aprenderíamos del día fijo. Entonces, por eso es de que podemos ver que todo, casi todo en cuanto a los títulos de crédito está regulado en la letra de cambio y se va acomodando dependiendo del título de crédito. Acá les tengo el ejemplo de pagaré que no teníamos en la clase pasada. Obviamente iniciamos siempre como el requisito general, que es el tipo de título de crédito. Entonces, este es un pagaré libre de protesto. ¿Por qué? Porque este pagaré no es necesario protestarse. Ah, pero si no se protesta, entonces perdí mi derecho, perdón, perdí mi derecho de que me paguen. No, simple y sencillamente no se necesita que se proteste para poder iniciar una acción cambiaria. Entonces, iniciamos con pagaré libre de protesto. Aquí podría ser solo pagaré, ¿verdad? No necesitamos colocar esto. Y dice, yo, Pedro Simeón Cano Valencia, mayor de edad, casado guatemalteco, prometo pagar a la señora. Aquí está la promesa en mayúsculas, si se dan cuenta. Prometo pagar a la señora Suseli Maribel Castañeda Ramírez la suma de 5,000 quetzales exactos el día 15. Miren, a día fijo. Acá dice el día 15 de septiembre del año en curso. Este es a día fijo. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha. Se recuerdan que la letra de cambio era a la vista. Si se recuerdan, la letra de cambio era a la vista, entonces no tenía inmersa una fecha. Simple y sencillamente decía a la vista, páguese la cantidad. Entonces, yo presentaba allá y se me pagaba. En cambio, acá sí, aquí es a día fijo, porque me está diciendo que el día 15 ella debe de presentarse, perdón, en este caso Pedro debe de presentarse. eh, no, Suseli debe presentarse con Pedro para que le pague los 5,000 quetzales, porque Pedro es quien se está comprometiendo a realizar, le está prometiendo a Suseli pagarle la cantidad de 5,000 quetzales el 15 de septiembre, que es a día fijo, eh, el lugar para hacer efectiva la obligación en la 14 calle 671, zona 9 de la ciudad de Huehuetenango. La citada suma devenga intereses, si se dan cuenta acá, tenemos un ejemplo de interés, de que sí pueden devengar un interés y no es un pago amortizado ni es por pagos, sino que acá dice la cita sumada eh, devengará interés del 2% mensual pagaderos al final del plazo convenido. Guatemala, el día en que se está creando, Guatemala 2 de tarde de 2016, y la firma de la persona que lo está creando, o sea, del girado, del obligado, del librado, acá. Entonces, obviamente, si yo lo estoy librando y yo me estoy comprometiendo, no voy a necesitar que me lo acepten. Simple y sencillamente, como mi firma acá, yo estoy aceptando que lo que yo estoy prometiendo aquí, yo lo voy a cumplir. Entonces, por eso nos diferenciamos un poquito. Bueno, no nos diferenciamos un poquito, nos diferenciamos de la letra de cambio, porque cumplen dos objetivos muy diferentes, ¿verdad? Luego hablamos del cheque y decíamos de que el cheque es un título de crédito creado por una persona llamada librador que teniendo un contrato previo con un banco denominado librado se obliga a pagar una cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario. Los requisitos, pues artículo 495 y decimos la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Este también, ¿verdad? Se debe de pagar una cantidad de dinero que está inmerso dentro del cheque. Y luego decíamos el nombre del banco librado. ¿Por qué? Porque el cheque, el librado, solamente puede ser un banco toda la vida. Anteriormente, no se regulaba de esta manera. En la historia ya no les quisiera dar como historia porque creo que suficiente tenemos con los títulos de crédito, pero anteriormente se había estipulado de que no por fuerza lo tenía que librar un banco, pero ahora lo conocemos y en la práctica y en la doctrina sabemos de que solamente lo puede librar un banco porque así lo regula nuestro nuevo código de comercio, pero en la anterioridad pues no, pero eso no nos vamos a adentrar. Pero acá sí, o sea, si a ustedes le dicen cuál es uno de los requisitos específicos del cheque o esenciales del cheque, el nombre del banco que lo emite, porque nadie más
puede, que lo emite, perdón, el nombre del banco que está obligado a realizar el pago, porque ellos serían el girado o el librado, ¿verdad? La persona obligada a realizar el pago siempre debe ser un banco. Entonces, tenemos que la definición es una persona llamada librador, que es quien va a crear el cheque, teniendo un contrato, que es lo que hablamos, que yo voy, hago, firmo con ellos unos documentos, yo les deposito una cantidad de dinero, ellos me entregan una chequera. Ese es un contrato entre las partes, entre el banco y yo, de que yo voy a tener mi dinero ahí, pero ellos también al momento de que se necesite realizar los pagos, que yo necesite retirarlo, voy a tener disponible el dinero. Supongamos que este sea nuestro contrato, que si yo lo mantengo durante un plazo tal, voy a ganar tantos intereses, que se me va a cobrar 15 quetzales mensuales por uso de manejo de cuenta. Todo eso es el contrato. Entonces, previo a un contrato con una entidad denominada banco o una entidad bancaria, eh, eh, se obliga a pagar una cantidad de dinero librado, se obliga a pagar una cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario. Pues doctrinariamente el cheque no genera ningún tipo de interés, entonces acá no podemos hablar de cheque. Los sujetos que intervienen en el cheque ya sabemos que es el librador quien suscribe y emite el cheque y el librado que siempre, siempre va a ser un banco. Beneficiario, persona legitimada para cobrar el cheque y puede ser el propio creador. Recuérdense, bueno, sigamos y lo vamos a ver. Formas de vencimiento. Solamente vencen a la vista. No puede ser de que yo llegue con el banco me lo acepte y yo regrese con el banco luego. No es al momento de presentarlo al banco, el banco debe de pagarlo. Entonces, siempre será pagadero a la vista y deberá pagarse dentro de los 15 días calendarios de su creación, artículo 502. Eh, se recuerdan que hablamos de que cuál es el plazo para realizar el pago, cuál es el plazo para la presentación del cheque. Habíamos platicado de que normalmente o en teoría o en la práctica o en la calle o por costumbre hemos escuchado que tenemos 6 meses. Bueno, 15 días son obligatorios que el banco y el emisor del cheque, el librador, no puede, debe de conservar ese dinero en el banco, porque durante estos 15 días yo puedo presentar mi cheque y deben de pagarme, a no ser que la persona no tenga fondos, ¿verdad? Pero se debe de pagar dentro de esos 15 días. O sea, estoy obligado a yo no tocar ese dinero durante los 15 días. Después de esos 15 días, que es el plazo estipulado en el Código de Comercio para presentarlo en tiempo. Se recuerdan que casi que hay un montón de artículos que dicen presentación en tiempo, presentación de tiempo. Cuando hablamos de presentación en tiempo, estamos hablando de esos 15 días calendario, ¿verdad? Desde su creación. Entonces, luego de esos 15 días de presentación en tiempo, de que están dentro de su plazo, tenemos hasta 6 meses para presentarlo. Y si tiene fondos, se puede realizar el pago. Si no tiene fondos, pues no es que hayamos perdido o se haya perdido el negocio jurídico subyacente y la obligación se haya perdido, pero en sí el cheque se está presentando de manera extemporánea y entonces tenemos que iniciar nuestro proceso debido para poder pues hacer efectiva la obligación que le dio origen al título de crédito. Esto sí, sí se tiene un fondo, ¿verdad? Em, Protesto, la anotación que realice, también hablamos del protesto, como es en los cheques con el sello que colocan a veces los bancos de rechazado o sin fondos o esos tipos de cheques, esos tipos de sellos que tienen los bancos diferentes. La verdad, no es que yo sea millonario, pero nunca me han pasado. Nunca me ha pasado que me rechacen un cheque. Bueno, ya casi no se usa, ¿verdad? Pero yo sí tengo entendido de que es un sello el que colocan o ahora que ya no se utiliza tanto los sellos, sino lo que ellos hacen es que si se dan cuenta en la maquinita imprime pagado, entonces de igual forma, ahí rechazado por tal motivo, ¿verdad? Entonces, eso que hace el banco, esa anotación que el banco le realiza al cheque, hace las veces o se toma como que si fuera un protesto. No es un protesto, porque el protesto lo realiza un notario, ¿verdad? A través de un acta notarial, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero hace las veces o figura ser o cumple la misma finalidad que cumple el protesto si así lo queremos ver. Entonces igual podemos iniciar nuestra acción cambiaria sin ningún problema.
Si no se protestó dentro del plazo establecido, da paso a la caducidad de la acción cambiaria. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de la acción cambiaria y de cómo funciona todo este procedimiento. El pago extemporáneo, pues ya le había dicho, se podrá presentar dentro de los 6 meses siguientes al librarlo. Y si tiene fondos el banco y no se ha revocado el cheque, puede ser cobrado. ¿A qué se refiere con ser revocado? Se recuerdan que también entre los artículos leímos de que un cheque se podía revocar después de los 15 días. O sea, yo puedo llamar al banco y decir, miren, este cheque ya no se puede cobrar, pero siempre que sea fuera del plazo para presentarlo, o sea, fuera de los 15 días. Dentro de los 15 días solo habían 2 o 3 razones para poder revocar el cheque y era por robo, por adquisición fraudulenta y no me recuerdo bien los otros porque no los tengo aquí a la mano. Vamos a leerlos solo para que no nos quedemos sin el aire. 500 es, um, ¿qué artículo dijimos que era? 512 creo que era. La Vamos a ver. revocación es el 507. 507, ¿verdad? Ah, sí, muchas gracias, muchas gracias. 507 dice, la revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efectos después de transcurrido el plazo legal para su presentación. O sea, yo lo puedo revocar solo después de los 15 días. La revocación en tal caso no necesita expresar una causa. Yo llamo al banco y no hay ningún problema. Antes del vencimiento del plazo, o sea, antes de los 15 días, eh, para la presentación del cheque, el librado o el tenedor puede revocar la orden de pago alegando como causa única el extravío, perdón, esa era la que me falta, el extravío, sustracción del cheque o adquisición de esta por un tercero a consecuencia de un acto ilícito. Esto sí se puede realizar, o sea, sí se puede revocar el cheque antes de los que se venzan los 15 días de presentación en tiempo, pero solamente por estas 3 causas, por ninguna otra causa se puede presentar. Muchas gracias a quien me apoyó. Formas de librar los cheques a cargo de tercero, a propia orden y a propio cargo, ¿verdad? Me van a decir a propio cargo, pero a propio cargo, ¿cómo? Sí, están los cheques de caja que se les menciona, que ya los vamos a ver más adelante. A cargo de tercero, pues obviamente yo emito el cheque, lo doy se lo doy como beneficiario a otra persona a propia orden, pues el cheque lo emito a mi propio a mi nombre, ¿verdad? A mi propio nombre, a mi nombre y a propio cargo, que son los cheques mencionados o llamados cheques de caja, que ya lo vamos a ver más adelante, donde el obligado es la misma persona. Eh, se confunde el librado con el librador, o sea, el librado y el librador son la misma persona, ¿verdad? O sea que lo emite el banco y el banco debe de pagarlo aunque sea de nuestras cuentas, pero el banco es quien lo está emitiendo y lo está emitiendo eh, y está emitiéndolo a favor de otra persona, perdón. Aceptación no existe por ser pagadero a la vista, ya hablamos de esto, ¿verdad? La única que es obligatoria, la aceptación es a cierto tiempo vista, luego las otras son potestativas y en este caso no es necesario porque pues no vamos a llegar a un banco y le vamos a agregar la cláusula, ¿verdad? Aceptación, sino que con solo presentarlo se debe de realizar el pago. Clases de pago total o parcial, aunque en la práctica no lo vamos a ver, el Código de Comercio sí regula y se puede realizar un pago parcial, pero el beneficiario puede rechazarlo. Yo me recuerdo que hasta aquí no llegamos en la siguiente clase, entonces vamos a leer el artículo 506 y el 510, que no es como que nos regulen mucho, pero vamos a tener una idea. Pago parcial. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en la que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá el título para los efectos de ejercicio de las acciones correspondientes contra la obligación. Leamos 510 y luego volvemos a la explicación. Pago parcial, el tenedor podrá rechazar el pago parcial. Aquí es donde le da la potestad de rechazarlo. Hagamos un caso súper hipotético que, como les digo, no pasa en la práctica porque si usted va al banco y va a cambiar un cheque de 1,000 quetzales y esa cuenta solo tiene 900 quetzales, el cajero pagador no le dice a usted, mire, fíjese que solo le puedo dar 900 quetzales.
O sea, no sucede en la práctica, pero se podría dar. O sea, se podría dar de que usted llega con un cheque de 1.000 quetzales, entonces solamente le dan de esos 1.000 quetzales 500 porque era lo único que había en el banco. Y entonces, ¿qué es lo que el cajero debe de hacer, verdad? El cajero pagador del banco dice, le entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Quiere decir de que le puede sacar una copia al mismo cheque de porque tal cual está, ¿verdad? Y luego abajo puede él colocar que solamente se realizó el pago de una cantidad de dinero y que nos dice esto, esta constancia sustituirá el título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra la obligación. ¿Por qué me va a entregar una copia y una anotación de cuánto me está pagando? Porque el banco se va a quedar con un cheque. Entonces me van a entregar una copia y con una anotación que establezca cuánta cantidad de dinero es la que se me pagó para que se entienda cuánto es lo que adeuda y con esto yo puedo iniciar mi acción. Obviamente que por el hecho que me hayan pagado solo un poco de la cantidad de dinero que estaba inmersa dentro del cheque no significa que yo no pueda reclamar el resto del dinero y pues eso lo voy a hacer como lo dice aquí, las acciones correspondientes contra los obligados. Eh, Aval por representar dinero sí se puede avalar, pero por su naturaleza no se avala. Quiere decir de que normalmente en la práctica o por ser algo que se presenta, que es a la vista y que normalmente lo hace un banco que casi nunca es como que no tenga fondos, entonces por la naturaleza del cheque no se avala, pero representa dinero, entonces podría haber como por ahí alguien que diga, no, pero es que yo sí quiero avalar mi cheque o yo sí quiero que me avalen el cheque que me están entregando, no lo prohíbe la ley, más por su naturaleza no se avala. Eh, por su forma de creación o circulación, artículo 497, estas circulan a la orden y al portador. ¿Por qué no nominativos? Porque no es necesario llevar un registro de estos. Aunque ustedes me dirán los que conocen los cheques, es que los cheques tienen un codito, pero ese codito solamente es para que usted se recuerde cuando está haciendo sus cuentas, a quién le dio una cantidad de dinero que se utilizaba antes cuando no existía como una forma más ágil de utilizar su dinero de la cuenta bancaria como las tarjetas de débito, ¿verdad? Entonces antes normalmente se utilizaba más el cheque, entonces los pagos se realizaban con cheque, todo lo que usted hacía prácticamente lo hacía con un cheque, entonces usted iba anotando así a la par, pero este no es un registro como tal, ¿verdad? No es necesario para la circulación del título de crédito, no es necesario para el cheque, no es necesario que yo lo endose, lo entregue y luego venga a anotar acá. O sea, no es necesario para que circule. Entonces, estos solamente son a la orden cuando llevan el nombre del beneficiario y al portador, pues la misma palabra lo dice. Todos hemos visto un cheque que dice al portador porque no está dirigido a una persona en específico, sino solamente circula por la simple entrega del título porque no hay necesidad de endosarlo porque no hay una persona a la que se le está entregando. Protección penal del cheque. Vámonos al artículo 496 y vamos a leer acá. Disponibilidad para cuando no se nos paga, para cuando se nos paga parcialmente, ¿verdad? El librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheque. O sea, la orden para disponer de esos fondos va inmersa en el cheque, ¿verdad? Prácticamente el cheque es el que le está diciendo a él que le pague esa cantidad de dinero al beneficiario. Pero la ley nos indica que debemos de tener fondos, que tenemos que siempre contar con fondos para esto. Y luego nos dice en el segundo párrafo, no obstante, la inobservancia de esta prescripción, de estas prescripciones, perdón, el instrumento es válido como cheque. Eh, aunque no, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, muchos de ustedes son jóvenes, pero a los que son contemporáneos igual que yo, casi yo no lo vi conmigo porque yo no tenía cantidades en el banco cuando se utilizaba más esto, pero supongamos que ahorita ustedes compran un vehículo y lo pagan a través de un cheque, pero el cheque es de 50.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, van al banco, van a realizar el cambio del cheque de los 50.000 quetzales. Entonces, normalmente lo que los bancos hacen es de que llaman al propietario de la cuenta, ¿verdad? Al librador, y le preguntan si él libró el cheque, si él realmente está de acuerdo con que se pague la cantidad. Bueno, ellos tienen
su diálogo, ¿verdad? Para preguntarnos, nos preguntan a quién, al nombre de quién salió, la fecha que se emitió, o simple y sencillamente nos preguntan si estamos de acuerdo, si aceptamos, perdón, que se realice el pago de esos, de los fondos que van inmersos en el cheque. Entonces dice, no obstante la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como un cheque. Supongámosle que el banco no llame, sino que simple y sencillamente le diga que no, o que me llame y yo le diga, mire, no, no lo pague, ¿verdad? O sea, no, no pague el cheque. Entonces no lo van a pagar, el cheque, el banco no se va a quedar con el cheque porque no tendría, ¿por qué? Porque no lo está pagando. Entonces el banco rechaza el cheque y se lo da, quiere decir de que el cheque no perdió su valor legal, ¿verdad? Sigue teniendo ese valor que nosotros decíamos a un principio como de título ejecutivo para poder hacer efectiva la obligación por la vía judicial correspondiente. Luego, inclusive si nos hablamos de la protección penal del cheque, aunque acá no nos... Ah, bueno, sí, tenemos todavía, perdón, otro párrafo y acá le podemos poner de título protección penal del cheque. Incluso en el artículo 496 donde dice disponibilidad le pueden poner fondos. Eh, y aquí en el tercer párrafo póngale protección penal del cheque. Eso es muy importante. Dice, el que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que se expire el plazo para su cobro. ¿Cuál es el plazo para su cobro? 15 días, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo llego dentro de esos 15 días y no me pagan mi cheque? O alterar cualquier parte del cheque, pongámosle que me pusieron 100 quetzales y yo le agregué otro cero, ¿verdad? Eh, o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa conforme el Código Penal. ¿Cuál es ese tipo de estafa? Estafa mediante cheque y lo encontramos regulado, si no estoy mal, en el artículo 268 del Código Penal. Ustedes pueden ir a revisarlo si quieren, pueden colocarle ahí, se los dejo de tarea. Artículos 268, si no por ahí, está la estafa mediante cheque. Y entonces ese artículo es el que les hace referencia, por eso hay una protección penal del cheque. O sea, no solamente se trata de un título de crédito normal en el que si no se cumple con lo acordado, con la obligación acordada en el título mismo, el, se inicia una acción cambiaria o se inicia el cobro judicial, ¿verdad? En este caso, no, en este caso el derecho penal eh, viene y como que ampara, o no, no ampara, protege el cheque, ¿verdad? Por las figuras que se han presentado de las estafas mediante cheque, ¿verdad? Los tipos de estafa mediante cheque, que es cuando alteran los cheques o entregan cheques sin fondos para adquirir joyas, celulares, bla, bla. Ahí están estafando porque ellos saben que no tienen los fondos o tenían los fondos, entregan el cheque y sacan el dinero antes de que pasen los 15 días. Entonces eso se toma como una estafa mediante cheque y el Código Penal lo regula y lo pena. Entonces, a eso se refiere con protección penal del cheque. Como les dije, se los dejo de tarea, vayan a buscar su artículo del Código Penal en el cual se regula la estafa mediante cheque. Luego tenemos la revocación, artículo 507. Vamos a leer la revocación, que ya lo habíamos hablado anteriormente y se establece que transcurrido el tiempo de los 15 días se puede revocar sin ninguna explicación y luego antes de los 15 días solamente se puede revocar por tres razones y es por el extravío del cheque, por la sustracción del cheque y la adquisición de este por terceros a consecuencia de un acto ilícito, o sea, que se obtuvo por actos ilícitos, ¿verdad? Eh, Normalmente en la práctica el extravío del cheque no es como que yo llamo y lo revoco así y digo, ay, es que se me perdió, aunque sí se hace, pero todo esto lleva como un proceso y también recordemos que debemos de poner las denuncias correspondientes en el Ministerio Público, ¿verdad? Porque quiera que no, el cheque sigue circulando y pues hay que controlarlo, pero sí se hace al banco directamente. Em, Luego tenemos la prescripción, ya habíamos hablado acerca de la prescripción, artículo 513. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses contados desde la presentación, las del último tenedor y desde el día siguiente a aquel en el que paguen el cheque, las
de los endosantes y de los avalistas. Acá no los voy a confundir. Vamos a ver la prescripción de cheque, vamos a ver las prescripciones cuando estemos hablando de la acción cambiaria para que ahorita no se confundan, pero la prescripción que nos habla aquí es la prescripción para iniciar la acción cambiaria. Y como se recuerdan que hay acción cambiaria de regreso, entonces a eso se refiere cuando es de los dos endosantes y de los avalistas, ¿verdad? Si se dan cuenta, dijimos que el cheque no se avalaba porque en la práctica no se hacía, pero si vamos a la prescripción nos habla de un avalista, quiere decir que sí se puede encontrar ese tipo de casos. Entonces dice las de los endosantes y las de los avalistas. Entonces sí aparece esa figura porque sí representa dinero. En la práctica no lo vemos como muchas cosas que estamos hablando ahorita del cheque o de los títulos de crédito en sí, pero sí existe la figura de la, del aval. Acá tenemos un ejemplo de cheque para los que no lo habían visto, porque me recuerdo que en la clase yo pregunté quién había tenido un cheque en su mano o algo así, y pues había personas que no, pero pues obviamente el banco, que es el girado, que es el quien está obligado a realizar el pago. Aquí podemos ver Banco Industrial S.A. Este es el contrato, se podría decir, previo que se tuvo. Acá aparece el nombre de la persona propietaria de la cuenta bancaria, ¿verdad? Que es el librador, que es quien está emitiendo el cheque. Normalmente aparece acá. Eh, Aquí es el número de cheque, es el registro que se tiene de los cheques, más no de a quién se están emitiendo. Entonces no se vayan a confundir. Este es un registro de cheques porque cuando ustedes llaman a revocar un cheque por extravío, por ejemplo, dentro del plazo, ustedes dicen, bueno, cheque número tal, porque recuérdense que yo les dije que acá vienen unos codos. Entonces, este número de registro queda siempre aquí en el codito. Entonces, por eso antes era como muy importante llenar como estos datos en chiquitito a la par por si se llegaba a extraviar, ¿verdad? O por cualquier circunstancia con cheque, pues uno llamaba y lo revocaba. Pero ojo, este no es un registro de título de crédito nominativo, ¿verdad? Esto no lo convierte en un título de crédito nominativo, sino es un registro del propio banco sobre los cheques que se están emitiendo y a quién se le están emitiendo, que en este caso es al emisor anónimo, que le vamos a dejar así, pero es, pongámosle Dafri Rodríguez, ¿verdad? El lugar y la fecha de la emisión, el monto que se debe pagar, pague a la orden de, aquí está la orden de que se realice un pago, aquí le está ordenando al banco que realice el pago y acá vamos a encontrar si es al portador, a la orden o a propio cargo, a propia orden o al portador. Entonces acá encontramos que es al portador, podría ser a nombre de Dafne Rodríguez, ¿verdad? Porque yo soy o emisor anónimo, que digamos que esta es una persona, emisor anónimo. Y ya lo vamos a ver en los cheques de caja que es diferente a este. Entonces es el Banco Industrial que está emitiéndolo. Entonces aquí va a aparecer Banco Industrial, pero como emisor va a aparecer Banco Industrial. Y aquí sí tiene que aparecer a quién se tiene que realizar el pago. La suma de 1.300 quetzales exactos, que es la misma cantidad que colocamos acá, solamente la estamos colocando en letras, y la firma de la persona que autoriza, que es el propietario de la cuenta, que es el librador, ¿verdad? Entonces lleva su firma, que esto figura como la aceptación, por eso decíamos que este no es necesario que tenga una aceptación, porque en el momento que la estamos firmando acá, la estamos aceptando de que el banco, este banco, le pague a esta persona esta cantidad de dinero. ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a regresar con ustedes. Ay, aquí los tengo. Solo voy a abrir la pantalla. Listo. Ya mandó José, por ahí estoy viendo que mandó el, el link de asistencia. Entonces, ustedes me dicen cómo vamos hasta ahí. Em, Tengo ahora las clases de cheque, podemos platicarlas. Como les dije, no les traje ejemplos de las clases de cheque porque estaba buscando en mi libro de Derecho Mercantil Guatemalteco y yo me recordaba que tenía ejemplos, pero no van a creer que no tiene. Es el de Villegas Lara y no tiene ejemplos de cheque porque pues me imaginé que ahí va a estar un poquito más bonito, pero entonces les voy a buscar porque como ustedes ya casi no se usan, solamente los encontré en Scribd y no me deja descargarlos porque yo no pago ni Scribd
Stolk o algo así creo que se llama la otra, pero los voy a seguir buscando y en la siguiente clase pues les voy a tener el ejemplo para que lo veamos y sea un poquito más fácil de entender. O ahorita solo les voy a dar un poquito de introducción de las clases de cheque y en la siguiente pues ya vamos a ver los ejemplos como tales. Perdón si ando toda despeinada. No les termino la clase ahorita a las 8 en punto. Yo sé que ahora las clases van a ser presenciales, entonces van a decir, ay, qué largo, pero vamos a tratar de terminarlas como a las 8:10, solo porque como tengo que tomar el pantallazo para mandarlo, entonces no me puedo salir antes de tiempo de la sesión, discúlpenme. Lo bueno es de que ahora sí tenemos como más tiempo para avanzar. No sé si siguen viendo la pantalla, Licenciada. Sí, ¿sí? licenciada. Ah, muchas gracias. Entonces, clases de cheques. La primera clase de cheque que vamos a encontrar es el cheque cruzado. Vámonos al artículo 517. Y si nos vamos al artículo 517, arriba del artículo 517, obviamente vamos a encontrar sección tercera de los cheques especiales. ¿Se recuerdan que veníamos enumerando, que decíamos letra de cambio, les pusimos número 1, luego le pusimos al pagaré número 2 y donde estamos regulado todo lo concerniente al cheque, que empieza en el artículo 494, habíamos colocado 3. Entonces ahora aquí donde dice sección tercera de los cheques especiales, son unas modalidades, son cheques especiales, tenemos del cheque cruzado y entonces ahí le pongan 3.1, ¿verdad? Porque vamos a ver que son varios tipos de cheques, así no se van confundiendo. O ustedes colóquenle como ustedes deseen, yo para que a ustedes se les haga un poquito más fácil. ¿Saben por qué? Porque cuando usted subclasifica, entonces usted si tiene memoria fotográfica y cuando esté en su examen, usted dice, el cheque era el número 3 y se recuerda que usted numeró 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y si le preguntan cuántas clases de cheque existen, entonces usted se recuerda de eso, ¿verdad? Usted se recuerda cuántas clases usted enumeró y que son, ahorita les digo, son 6 tipos de cheques. Entonces son 6 clases de cheques las que regula nuestro código de comercio. Entonces, si usted se recuerda, dice, bueno, el cheque era el número 3 y numeré hasta el 3.6. Entonces, ¿cuántos son? 3.6, ¿verdad? O se le hace un poquito más fácil de encontrarlos. Entonces, tenemos del cheque cruzado. Dice, es la modalidad del cheque en la cual el librador cruza dos líneas paralelas en su adverso estableciendo así que solo puede ser cobrado por un banco. Este tipo de cheque limita el pago en una ventanilla, por lo que solamente puede ser depositado. Miren pues, vámonos al artículo 517. El cheque que es librado, el cheque que el librador o el tenedor crucen dos líneas paralelas, esto es paralelo, no así, ¿verdad? Esto es vertical, esto es horizontal, esto es paralelo. Vamos a hacer pequeña la pantallita porque vamos a ver si aquí las podemos dibujar, ¿verdad? Vamos a insertar, lo bueno es que estamos en un Word. Yo quisiera poder hacerlo porque descubrí que en Canva hay un pizarrón, entonces voy a ver si lo puedo. Mira, perdón que le interrumpa. En su pantalla, ahí aparece como un lápiz verde. Ahí usted puede hacer anotaciones en la pantalla en Zoom. Entonces, Ah, ya la vi. eso está más Aquí práctico está. para usted. Ay, muchas gracias. José fue, ¿verdad? No soy Celestino. Ah, hola, muchas gracias. Es que a mí la tecnología, yo antes, yo me burlaba de las abuelitas que decían, es que a mí la tecnología me atropella. O sea, yo ya estoy entrando a una edad en que la tecnología me atropella. Yo ahora me entro a Word y yo, esta herramienta yo nunca la había usado. O sea, yo la última vez, cuando yo aprendí a usar estas tijeritas que aparecen aquí abajo, yo esas tijeritas las aprendí a usar hace como unos 3 años más o menos, porque yo seguía buscando Paint y alguien me dijo, pero si hay unas tijeritas con el cual cortar la pantalla más fácil. Y yo, ay, muchas gracias. Pero bueno, aquí está el lápiz. Entonces, son dos líneas paralelas. Tal vez no me va a salir recto, pero paralelo es esto, ¿verdad? Esto es paralelo. Entonces, regresamos al artículo 517, dice con dos líneas paralelas trazadas en el anverso. ¿Cuál es el anverso, chicos? Eso es muy La importante. parte de Cheque. atrás, licenciada. La parte de adelante. Anverso es la Anverso es la parte de licenciada. adelante y reverso la parte de atrás. Así es.
¿Por qué se los pregunté? Porque es muy importante, porque cuando ustedes sean notarios, cuando estén ejerciendo la función notarial, La parte ustedes van a tercera. redactar, van a redactar, muchas gracias a todos, van a redactar sus instrumentos, eh, van a redactar sus instrumentos y en el instrumento ustedes van a establecer, ¿verdad? El cual la presente acta notarial, el presente instrumento notarial consta de 8 hojas, las cuales solamente, o la presente legalización de firmas, o la presente legalización de documentos, consta los cuales solamente están impresos en su lado anverso, más no en su lado reverso, o están impresos en su lado anverso y en su lado reverso, o solamente están impresos en su lado anverso. Entonces, ustedes tienen que conocer cuál es el anverso y cuál es el reverso, ¿verdad? Entonces, en su lado anverso dice aquí que es en la parte de enfrente, tal cual como yo lo hice acá. No sé si yo lo hice, pero quien me esté ayudando ahí son aquí las líneas, no son aquí afuera de la hoja. Entonces, son acá, dice 2 líneas cruzadas para trazadas en el anverso, solo podrá ser cobrado por un banco. ¿Qué quiere decir? De que limita a que cuando yo llego al banco, presento mi cheque al banco, este banco me dé a mí los 1.300 quetzales que me aparecen acá. Entonces yo voy al banco industrial a cobrar estos 1.300 quetzales, pero oh sorpresa, tenía estas 2 líneas paralelas en el anverso. Entonces el banco, no querida, no te puedo dar estos 1.300 quetzales, si te los querías ir a gastar no vas a poder, vas a tener que esperar y vas a tener que depositar este cheque a una cuenta bancaria y entonces es esa transacción que se juega entre el banco industrial y supongamos que yo tengo una cuenta en el BAC. Entonces, ay, no puedo escribir, ahí está, BAC. Y este es el BI. Entonces, yo lo que hago es de que como tiene estas 2 líneas, entonces lo deposito a mi cuenta de BAC o inclusive lo puedo depositar a una cuenta del mismo BI y entonces es el BAC el que ahora va a cobrar estos 1.300 quetzales porque el BAC me va a dar a mí ese dinero. Yo no puedo recibir el dinero en efectivo. Si se dan cuenta, acá se los coloqué, dice, es la modalidad del cheque en la cual el librador cruza 2 líneas paralelas en su anverso, estableciendo así que solo puede ser cobrado por un banco. Este tipo de cheque limita el pago en una ventanilla, por lo que solamente puede ser depositado. No quiere decir que, ay, tengo estas 2 líneas, nunca voy a recibir mi dinero, no. Tengo que depositarlo para que otro banco lo cobre o el mismo banco se cobre y me lo libere a través de mi cuenta bancaria, ¿verdad? Ahora la cuenta bancaria que yo lo estoy depositando. ¿Puedo interrumpir? Disculpe. Sí, dígame. Em, Me causa un poquito de duda por qué el banco tendría que emitir perdón, sí, por qué se tendría que emitir un cheque de esta forma con esas 2 líneas paralelas. ¿Cuál sería la razón por la que uno no pueda venir y presentar su documento para cambiarlo? Em, Normalmente no es como un poquito complicado cuál es la razón. En su momento, no nos tendríamos que ir a la creación de los cheques. Tal vez recuérdense que también yo le quiero encontrar una razón lógica y es muy buena pregunta. Yo no he investigado las razones por las cuales se crean estos cheques. Les prometo que para la otra voy a buscar una buena explicación, pero tratando de encontrarle una explicación es porque recuérdense que cuando los cheques se depositan también entran a una compensación, entonces existe un tiempo entre el depósito y que se libere en el otro banco la cantidad de dinero. Tal vez puedo creer y puedo suponer, porque ahorita solamente estoy suponiendo, como yo les dije, que se hace por seguridad. Se hace por seguridad para que este cheque, para que este monto simple y sencillamente no salga del banco en efectivo, sino que se transfiera a otra cuenta. Por el momento esto es lo que yo podría deducir del cheque, más no es la explicación correcta, como yo les digo, sino es lo que yo estoy creyendo ahora, porque la verdad no le había prestado mucha atención, porque como esto uno lo pasa para el privado, uno lo estudia como que uno tras otro, más no se mete a estos puntos, pero son muy importantes y es una pregunta muy buena y que les prometo que en la siguiente clase, al igual que los ejemplos, yo se los voy a tener. No sé Tendría si, una consulta. dígame. Fíjese que estaba con respecto a lo que se está hablando con los cheques cruzados.
Los Ujú. cheques cruzados sí se emiten directamente como en cheques personales, que es normalmente así como usted indica en el ejemplo. Pero los cruzados más que todo se utilizan con los cheques de caja y cheques de gerencia para que sean directamente depositados a la cuenta de la empresa, más no sean cobrados o por el representante legal de la misma empresa. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi empresa que se llama Emisor Anónimo, y yo soy el representante legal, no lo puedo cobrar, sino depositado directamente. Y no es directamente que el cheque cruzado sea emitido por el banco emisor, sino por la persona que lo está emitiendo directamente. Ay, muchísimas gracias, Luis. Miren qué buena explicación. Luis al final es por seguridad, pero Es por tiene mucho seguridad. sentido. Así, sí, porque recuérdense que cuando usted es representante legal de una sociedad, volviendo a las sociedades que ustedes ya lo vieron en el semestre pasado, cuando usted es representante legal de una sociedad, si un cheque aparece a nombre de esa sociedad, usted puede cambiarlo porque usted es el representante legal de la sociedad, como lo dice Luis, y le agradezco muchísimo el ejemplo. Pero en este caso lo hacen por la seguridad de que el representante legal no lo pueda cambiar, sino que esa cantidad de dinero vaya directamente a los fondos de la sociedad. Entonces se deposita a la cuenta de la sociedad para que solamente el banco al cual pertenece esta cuenta, ¿verdad? Con la cual la sociedad tiene este contrato, pueda adquirir esos fondos, pueda cambiar esos fondos. Entonces el ejemplo está muy bien. De igual forma, yo les prometo que voy a seguir buscando una explicación como un poquito más clara, pero creo que nuestro compañero Luis lo explicó muy bien y el ejemplo fue muy certero. Y al final llegamos a la cuenta de que se hace por seguridad, ¿verdad? Para que el dinero no salga en efectivo y en este caso es para que una persona que tiene la potestad de cambiarlo, que representa una sociedad, no se quede con ese dinero, sino vaya directamente al capital de la sociedad. Ahí sigo teniendo el borrador. Clases, dice, clases, artículo. ¿Estamos bien hasta ahí con su pregunta, perdón? ¿Alguien más me iba a preguntar? Ya Sí, casi vamos a licenciada, terminar. muy amable, muchas Licenciada, gracias. Igualmente al gracias. compañero, gracias. Muchas gracias a ustedes por preguntar y participar. Así no me siento solita aquí. Peor que ni los veo. Ya los extraño y solo pasó Semana Santa. Clases de cruzamiento. Vámonos al artículo 518 y con eso terminamos. Y yo les prometo que para la otra clase vamos a tener ejemplos y voy a investigar cada cheque, la razón. De verdad, les he tratado de investigar cheques y cómo me ha costado encontrar estas clases especiales, pero voy a tratar de averiguar con alguien que trabaja en bancos también, que es como que tiene un poquito más de acercamiento con estos tipos de cheque, ¿verdad? La razón por la cual surgen estas clases de cheque, ¿verdad? Estos cheques especiales. Dice clases de cruzamiento, tenemos general y especial. Vamos a leer acá. Dice, si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial. Y será general si entre las líneas no aparece el nombre del banco determinado. En el último supuesto, o sea, en el general, donde no aparece un nombre del banco, a eso se refiere en el último supuesto. Tenemos dos supuestos. Tenemos el supuesto que es cruzamiento especial y el supuesto que es cruzamiento general. Y en el último supuesto, cruzamiento general, hay que aprender a entender nuestros artículos. En el último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Y en el primer supuesto, o sea, en el cruzamiento especial, solo podrá, solo por aquel cuyo nombre aparezca entre las líneas y por el banco a quien el endosare o al banco a quien el endosare para su cobro. ¿Qué quiere decir con el cruzamiento? Tenemos dos clases, las tenemos acá. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Tenemos aquí las dos clases. Tenemos la clase 1, que es la general, y tenemos la clase 2. ¿Cuál es la general, la especial? ¿Cuál es la general? Aquí solamente están nuestras dos líneas cruzadas. Solo están nuestras dos líneas cruzadas. Supongamos que la estoy haciendo encima de la otra. Y no aparece dentro de las líneas ningún nombre de ningún banco. Y luego tenemos la especial que dice que este es el primer supuesto, la especial, y dice que acá aparece el nombre de un banco. Entonces, supongamos que dice BAC. Obviamente no va a decir BAC porque ese no es el nombre, ¿verdad? Es Banco de América Central. Pero yo no puedo, apenas se puede escribir BAC aquí.
Entonces aquí va a decir banco. Entonces, ¿qué me está regulando con esto? De que solo el nombre que aparezca entre las líneas es el único banco a quien se le puede depositar, es el único banco que puede cobrar o que puede hacer efectivo el cobro de este cheque. Entonces, no sé si estamos bien acá. Sí, licenciada, muchas gracias. No quiero tenerlos más tiempo acá, yo creo que con este tiempo es suficiente. Yo creo que aquí hemos avanzado. Yo no sé qué tanto me están aprendiendo, qué tanta atención me están poniendo. La vez pasada eh, me di cuenta que habían como unas 20 personas cuando terminó la clase que todavía seguían conectadas y nosotros ya nos habíamos súper despedido. Y yo dije, ah, bonitos están. Solo se conectan y se van a platicar con la esposa, a jugar con los nenos, que no está mal, no está mal, pero sí les voy a pedir que le pongan un poquito de atención a la clase. Y si no, por lo menos fijan conmigo, ¿verdad? Cuando nos despedimos, díganme adiós, aunque nunca estuvieron y se van a descansar. Voy a tomar el último pantallazo. Ay, no, o no sé si José anda por ahí que me ayude porque creo que se me va a borrar este. Oh, déjenme aquí, ya sé qué voy a Buenas noches, hacer. Lisa. Ya se lo mandé. Ay, tan chulo, José, perdón, es que no estoy viendo mi celular. No se preocupe. Tan chulo. Muchas gracias. Entonces, vamos a terminar la clase por hoy con ustedes. Les agradezco mucho. Miren, somos un montón de personas conectadas. No sé si todos me pusieron la atención, pero de verdad yo les Sí, agradezco de licenciada. corazón que estén aquí conmigo. Tal vez mis explicaciones no son como muy científicas, pero trato de hacerlo lo más claro que yo puedo para que ustedes puedan entenderlo. Y vamos a tratar de que ahora que lo podemos hacer a través de una pantalla, voy a tratar de aprender todo lo que pueda de tecnología para tratar de tenerles otros ejemplos más claros o poder hacerlo un poquito más didáctico, ¿verdad? Así como ahorita me dibujaron un corazoncito y desde me dibujaron una cosa roja para tratar de que tengamos esa interacción que tal vez en su momento logramos tener en la clase en las pocas veces que nos vimos. Les mando un abrazo muy fuerte, les deseo muchos éxitos en el transcurso de su semana, que Dios cuide a sus familias, que los cuide a ustedes, que cuide a nosotros y obviamente que toda la situación de nuestra universidad se logre solucionar y que nuestra alma mater vuelva a brillar como en su momento brilló y todo va a depender de nosotros, que le demos la dignidad que se merece, que es el mensaje que yo les dejo a todos y pues pasen feliz noche, nos vemos el día jueves por este mismo medio. Un Noche, abrazo. Gracias por licenciada. su Buenas noches, palabra. licenciada. Se Feliz cuida. noche, Lisa. Feliz noche. Gracias.